Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Esto es Escena del Crimen. Yo soy Víctor Preciado. Yo soy Elisa Chávez. Y esto es Escena del Crimen, en donde exponemos casos reales y ficticios, no tan alejados de la realidad, y exponemos temas de interés sociales para los espectadores y audioescucha en busca de la verdad. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien, Víctor, gracias. ¿Tú qué tal? Excelente, feliz, Feliz, platícanos por qué. eufórico, Platícanos por qué. porque tuve una plática en esta semana con el licenciado emblemático Rajif. Claro. Y me hizo darme cuenta de algo que yo creo que ninguno de nosotros nos dimos cuenta desde que empezamos este proyecto de Escena del Crimen. Y es que yo, por ejemplo, como criminólogo, busco el origen de las cosas. Entonces, ¿tú sabes cuál es el origen para saber cómo identificar un asesino en serie? Mira, licenciado, lo invoqué. ¿Cómo tú puedes saber cuál es la firma, cuál es la característica que tiene un asesino en serie? Claro que no. No tengo el perfil. Como licenciada en Derecho, Okay. no tengo todo el conocimiento y no puedo abarcar, aunque quisiera, no podría. ¿Por qué? Porque no soy en primera criminólogo, no soy ni criminalista, no tengo los perfiles para poder determinar eso que tú me dices. Pero no te preocupes, no necesitas estudiar criminología. No, yo sé que no. Necesitas leer nada más. Ahí Sí, viene yo que sé. tienes que leer. A ver, dime. El protocolo de el primer... Respondiendo. Así es. Ese es el tema de hoy. Porque es muy importante saber esto. Porque de ahí nosotros podemos, como ya les dijimos, llegar a saber cuál es la firma de una asesino en serie, cómo sucedieron las cosas. ¿Por qué? Porque es la primera noticia que se da. Pues ahora sí que la primera actuación. Exactamente. Al momento de poderse trasladar este primer respondiente a la escena de los hechos. O sea, sé que es la primera persona que se entera de las cosas. Exactamente. Cuando uno realiza una denuncia, el primer respondiente, como su nombre lo dice, es el primero que recibe la información. Ya de ahí viene este extenso, no tan extenso, pero sí muy interesante protocolo que muchos no sabemos. Sí, fíjate. Y muchos, bueno, no puedo enfatizar hacia una carrera en sí, pero muchas veces como licenciados en Derecho, como criminólogos, podemos nosotros desconocer tan importante protocolo que nos sirve a lo largo de una investigación. No solo como licenciada en Derecho, sino como Ministerio Público. Exactamente, que obviamente este protocolo del primer respondiente es un protocolo que vamos a estar tocando y que tuvimos que estudiar. Es el protocolo de primer respondiente nacional de actuación. Exactamente. Entonces, esto es a nivel ya nacional, a nivel México, ¿eh? No nos vamos a ir a Estados Unidos ni a otro lado. No, México. hoy sí estamos muy mexicanos. Siempre. ¿Ya Oye. no ven las luces? Sí. Oye, pues entonces, si quieres, damos inicio. Bueno, como todo procedimiento y como todo protocolo que se debe de llevar a cabo, siempre debe de haber una política de operación. Entonces, la manera correcta la de manera actuar. Exactamente, la manera correcta de actuar, la manera correcta de hacer las cosas. Y como primer punto, nosotros tenemos que, bueno, así como en paréntesis, el primer respondiente es policía. Ok, una autoridad. Una autoridad. Ok. Exactamente. Entonces, el primer respondiente aquí mismo, cualquier situación que vaya a implicar que él se traslade al lugar de los hechos, debe como primer punto, ahora sí como su prioridad, salvaguardar la protección y el bien superior como es la vida, como es la vida de alguna de las personas que se encuentre inmersa riesgo, ¿no? O en riesgo. Está bien establecida dentro del protocolo y es lo primero que se debe de hacer. Al momento de trasladarte al lugar de los hechos, si ves a alguien en riesgo por cualquier situación, la situación que tú quieras ponerle, es lo que se tiene que hacer como primer respondiente,
es la protección y salvaguardar la vida de esta persona. Y a su vez, este mismo, al momento también de la ya... integridad como persona, Sí. ¿no? O sea, no Fíjate no que el es- protocolo abarca lo que viene siendo, pues, obviamente los derechos humanos, Sí, que es un saludo tema a la ONU. muy sobrevalorado, ¿eh? Una actuación muy sobrevalorada a los derechos humanos. Sí, a veces dices, oye, estás actuando, pero los derechos humanos... Exacto. Porque vamos a ser muy Realistas. realistas. O sea, así como víctima, obviamente tiene derechos como ser humano. Exacto, Pero también como victimario. exactamente. Ojo aquí. Mucho ojo. Entonces siempre está sobrevalorada esa situación de los derechos humanos y es ahí, fíjate, donde nosotros podemos, ahora sí, dentro de un asunto, Ujú. tumbarlo en sí. Como abogado. Como abogado, Ok. exactamente, hacia nuestra representación social. Bueno, pero encaminadas un poquito a lo que nosotros estamos viendo como primer respondiente, lo que tiene que hacer es informar los pormenores que existen dentro del lugar. En sí, la naturaleza de los hechos. ¿A ¿Qué es quién lo se que está las pasando? informa? Exactamente, se los informa al Ministerio Público. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en conjunto con la policía ya ministerial o la policía de investigación, Dependiendo de la situación, ¿no? dependiendo de la situación, exactamente, que obviamente esta policía debe tener las capacidades para poder trasladarse o procesar el lugar en cuanto a la investigación que se debe de hacer o realizar. Y en este caso, fíjate, también deben de trasladarse peritos. Obviamente. Entonces, bueno, todo esto con la finalidad para que se coordine a grandes rasgos todas las acciones y sea en un caso muy concreto. O sea, por ejemplo, estamos hablando de que en el caso de que, pues, por ejemplo, una riña o en más violencia familiar, llega el primer respondiente, el policía, hace acto de presencia, verifica todo eso, entonces ya dependiendo de cómo está la escena, cómo están las personas, pues ya se actúa conforme a la situación, ¿no? Sí. Pero ya, si nos vamos a un caso, por ejemplo, de robo, casa-habitación, tienen que llegar unos peritos para poder levantar indicios, poder levantar las huellas. O sea, pero ¿quién tiene que llegar primero? El primer respondiente. La policía. La policía. Policía municipal. O el que esté más cerca, ¿no? Policía municipal. Puede ser, o tiene que ser a fuerzas municipal. Fíjate que ahí sí desconozco si tenga Licenciado, que ser tiene licenciado. que ser municipal a fuerzas. Liz No, Raggi. cualquier persona, cualquier autoridad que se encuentre cerca puede llegar. Cualquier Ok. autoridad que se Que se encuentre encuentre cerca puede llegar, ya sea de la PID, ya sea, bueno, el primer respondiente. El primero que le llegue la noticia, básicamente. Sí, pues tiene la obligación de acudir al lugar de los hechos. Fíjate, en cuanto a que exista alguna duda de cómo proceder, de cómo hacer todas las diligencias correspondientes o que de alguna u otra manera se consideren urgentes, el primer respondiente debe de comunicarse, ahora sí, que exclusivamente con el Ministerio Público para poder decidir pues qué onda, qué va a pasar, qué acciones procede? seguir y qué hacer y qué no hacer. ¿Qué procede, jefe? Como en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, Sí. en todos lados. Sí, en todos lados. Entonces, este mismo debe de abstenerse de realizar pues acciones que sean totalmente innecesarias. Porque hay veces en que, pues no sé, dices, es que para mí esto es lo mejor y debo de actuar de esta manera y para ti, pero eso no es lo correcto. Pero ese no es el protocolo, Ese no bro. es el protocolo, eso no es el seguimiento que tú le debes de dar a las cosas. El correcto protocolo que se debe de utilizar e implementar. Exactamente, y por ende este mismo debe de limitarse a preservar el lugar de los hechos cuando resulten, pues ya que sean personas fallecidas. Aquí ya es otro... Es otro tipo de situación. Exactamente, otro tipo de situación. Bueno, es el mismo protocolo, pero, o sea, tiene sus ramas, ¿no? Sí, o sea, ya actúas de una manera más precisa, de una manera más determinada, lo que viene siendo, pues, el acordonamiento, Exacto. no sé, ¿qué más ustedes como la actuación del criminólogo? Es que, por ejemplo, de los peritos en sí. Por ejemplo, nosotros los criminalistas, ahí sería un criminalista, porque estamos hablando de la escena del crimen. La escena, bueno, del crimen. Ahora sí. Sí, barras. La escena del crimen. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, si el primer respondiente es un policía municipal, no sabes qué, aquí hay un cuerpo, ok.
acordóname el lugar. Ellos tienen, el primer respondiente tiene La obligación. la obligación y la responsabilidad de que, de acordonar el lugar. ¿Para qué? Para que básicamente no se contamine la escena del crimen. Porque imagínate Porque, que ahí ojo, vas pasando tú bien inocente. bien relax, ¿no? Porque en este tipo de situaciones siempre es de que fallece alguien o está, bueno, en este tipo de... Un robo, lo que sea. Siempre... Ay, me siento fresco. Siempre no faltan las personas que por el morbo, etcétera, Los etcétera. vecinitos. Las doñas. Es que no hay nada, no hay gente, parece despoblado. Nada más escuchan un ruido y sale toda la raza. Sí. Toda la colonia. Entonces, eso es un riesgo, ¿eh? No acordonar el lugar en cuanto a esta situación. Porque así como lo dices tú, hay una contaminación de los hechos. Exacto. Y hay ya por ende un procedimiento totalmente pues ya manchado, ya... O sea, yo digo que más bien difícil, ¿no? De manejar, de poder Sí. esclarecer, ¿no? Sí, exactamente, porque si tenían, no sé, una huella, pasa a fulano y pues ya tienes dos. Y pasa el dedillo ahí, nada más Exactamente, de por diablillo. curiosidad. Dice, ay, voy a tocar aquí. Pues ándale, hasta él puede tener problemas, ¿no? Exacto. Oye, pues encontramos tu güey aquí, ¿qué onda, carnal? Y fíjate, y más en este tipo de situaciones cuando hay una persona fallecida. Exacto. Bueno, y aquí mismo durante el protocolo de actuación, cuando existe una persona fallecida, aquí el único motivo es el de aplicar el uso de la fuerza para su entrega. Aquí debe de haber una autoridad investigadora, que pues en este caso es el Ministerio Público, nuestra Y representación el Ministerio social. Público y la PIT. Así como estos... Aquí en Durango. Exactamente, aquí en Durango. Así como estos, el Ministerio Público tiene la obligación de recibir pues toda la disposición, sin embargo, en este caso de que pues no reciba, sin medir alguna justificación, el policía, que es el primer respondiente, debe informar a un superior jerárquico. Exacto, es De- lo que me comentaba el licenciado Rajif, que el primer respondiente, o sea, desde que llega ahí, él tiene que ver quién llega, tiene que anotar quién está llegando, si llegó CEMEFO, si llegó la ambulancia, si llegaron los bomberos, protección Exacto. civil, todo eso lo tiene que estar anotando para el último, ya cuando llegue la autoridad. Rendir su informe. ¿Sabe qué, jefe? Aquí tiene, me Pasó retiro. esto, vino tal autoridad Ajá. o tales autoridades. Vinieron los peritos. Se hizo el vinieron- levantamiento de X o Y cosas. Esta persona fue la que hizo esto y así, Exactamente. así. Y todo debe estar firmado. Todo es la cadena de custodia. Sí, pero es lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es muy importante, la cadena de custodia. La cadena de custodia es dentro de una investigación. Si tú no tienes una cadena de custodia, facilísimo tumbar el asunto, fácil. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué estás alegando ahora sí? Pues es que no es verídico, o sea, si no tienes una cadena de custodia, ¿cómo vas a justificar tú lo que estás diciendo? En Es sí- como papelito habla. Exacto. Wow, y eso que no soy abogado, chicos, No necesitas ser abogado, así como tú dijiste, necesitas leer. Bien aplicada esa. Bueno, pero como les comentaba, el Ministerio Público mismo pues tiene la obligación de recibir la apuesta, la primera. Pero Ok. pues ya si no, el primer respondiente, como se los hice mención, pues debe de avisar a un superior jerárquico. Y a su vez elaborar esa constancia de la que nosotros hablamos, la constancia de los hechos, ¿El se informe? llama. El informe. Pero en sí es una constancia de hechos. Y para la raza el informe. Sí, o sea, Constancia de hechos. en un lenguaje más coloquial. Es un informe. Chale. No. Sin nada de eso. Claro. Pero en la que aquí misma se van a sentar todos y cada uno de los motivos de lo que sucedió, en sí de lo que nosotros podemos llamar la negativa. ¿Cómo se llaman ese? Como quien dice una cronología, ¿no? Ujú, exactamente. Para O sea, los que a están en tales la horas primaria pasó ahorita. esto. A tales horas, no sé, si pasó ahorita a las 8, llega el primer respondiente, ponle 8:10. A las 8:10 llegó El Ministerio Público, Ministerio Público. Llegaron los peritos, se acordonó a tal hora, etcétera, O sea, etcétera. todo Eso anotado, debe- es como... Exactamente. Sí, ¿no? ¿Cómo más se le podría llamar? Pues no, es realmente Es eso. una cronología, Una cronología. De los hechos. Ay, perro. Me están saliendo las palabras, se pega eso, se pega. Exacto, sí. Sí se pega el léxico. Bueno, el policía, que es el primer respondiente, se puede hacer acreedor a una sanción. Ojo aquí. En caso de omitir algunos de los requisitos señalados en la puesta a disposición. Incluso hasta que lo destituyan de su cargo. Por omisión.
Porque ahí también se pueden estar prestando a que estén ellos Ocultando información. ocultando o estén corroborando con la persona o pues con el hecho sucedido. Entonces, por eso, mijos, pónganse truchas y hagan su chambita, porque por todos les pueden llegar. Las puestas de disposición, pero previo aviso del Ministerio Público al Superior Jerárquico y al órgano fiscalizador de la institución policial al que pertenezca. O sea, ahí, como ya claramente está, si usted oculta algo, mijo, le puede cargar el chóstoro. No, y es muy importante, bueno, yo siento Ajá. que dentro de cualquier trabajo, debe de haber principios para realizarlo, de ética, de honestidad, de profesionalismo, pero para mí es muy importante la ética profesional, porque con esa vienen todos. Pero pues imagínate una situación que es un familiar, Ahí es una situación totalmente diferente, ¿eh? pero pues de todos modos tiene que seguir un protocolo. Ah, no, sí, pero ya no lo harías tú. ¿Tú lo harías? No. ¿Ocultarías algo? O, Yo así, no ocultaría no nada. omitirías, sino que, ay, no vi eso. ¿Se me pasó? No. Ah, muy bien. No, al contrario. Ojos chicos aquí, ¿eh? Al contrario, yo creo que sería imparcial. Ok, vale, te la compro. No, es que no es comprada, es lo que es. El policía, primer respondiente, atiende el llamado de la autoridad coadyuvante, perdonen mi léxico, pero yo soy más tranquilón, para realizar la puesta a disposición de las personas, de las personas detenidas ante el Ministerio Público por conducto o en coordinación de este. ¿Vale? ¿Es todo claro? Okay. El policía primer respondiente, cuando no tenga información o no aplique el supuesto, deberá testar el cuadro o casilla, campo o espacio vacío en el informe policial Homologado. homologado. Ay, güey. Con la leyenda no aplica. O que no tiene información. Ok, básicamente. Sí. Pero ningún recuadro debe de ir vacío, ¿eh? NP. No presentó. No presentó. Para que Bueno, entiendan. dentro de todo esto se hace... Bueno, hay que explicar un poquito de las palabras que se utilizan dentro de Las este definiciones. protocolo. Bueno, yo creo que muy a grandes rasgos, ¿no? Pero como lo mencionábamos ahorita, el acordonamiento. Ok. ¿Qué podemos decir nosotros como... Tú como criminólogo, yo como licenciada en Derecho, ¿qué es un acordonamiento? En sí es delimitar el lugar donde se interviene mediante el uso de cintas barreras, lo que es la cinta amarilla, o también se puede utilizar cinta roja. O se puede utilizar los mismos cuerpos de la corporación. O Exacto. sea, básicamente es resguardar el lugar. Sí. Así. Es El resguardar el lugar. acordonamiento Ya puede ser, bueno, tanto con las cintas, puede ser con cuerdas, puede ser con una patrulla, con personas, con conos, postes o cualquier otro tipo de cosa que te sirva para poder delimitar el lugar de los hechos. Ok. Entonces, aquí nosotros cuando existe una participación dentro de una actuación en la que se tenga que trasladar el primer respondiente, nosotros aquí definimos como adolescente a la persona que ya está entre los 12 años, Ok. pero menos de 18. Donde les duele todo. Sí, adolescentes. Es adolecer. Adoloridos. Es carecer. Adolecer es carecer. Ok. Sí, es que, ¿Por qué? es que como tú lo dijiste, no es cuestión de saber, es cuestión de leer. Oh, shit, bro. Me están destruyendo aquí, producción. No. El Pero chícharo. bueno, dentro de todo, el aseguramiento, aquí nosotros lo vamos a definir como aquel resguardo que se hacen, pues, de todos los objetos que posiblemente estén relacionados con el hecho delictivo. El Como aseguramiento. exactamente, por ejemplo, lo que viene siendo balas,
puede Ojivas. ser, ojivas, Cartuchos. exactamente, O la bala o la bala completa, completa, exactamente, un arma o el de arma, fuego. el arma de fuego, Cuchillo. por hacer mención de algo, ¿no? Ujú. No hay una situación en No. específico, pero por hacer mención de lo que se puede resguardar. Ok. Puede ser cualquier cosa, hasta un O hasta trapo, una persona. exactamente, cualquier cosa, un arete, un pendiente, unos lentes, lo que sea, lo que se les venga a la mente, eso puede ser cuestión de aseguramiento. Un balón de fútbol. ¿Puede ser? Se me vino a la mente. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Vaya, vaya. Bueno, mira, aquí como lo hacías tú mención de la cadena de custodia. La Oh, cadena de custodia yo hago mucho énfasis en que es muy importante, porque es ahí donde se resguardan todos los hechos de aquel aseguramiento que tú hiciste de los objetos, de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. ¿Y qué es la cadena de custodia? Nosotros aquí vamos a definir lo que viene siendo la cadena de custodia como aquel sistema de control y todo aquel registro que se va a aplicar en aquel indicio. Ok. ¿Sí? Es toda aquella evidencia, es objeto, es aquel instrumento o aquel producto de aquel hecho delictivo. Todo va encaminado desde su localización. Ojo, es la localización, es el descubrimiento y es, bueno, aparte de descubrimiento puede ser una aportación. Como un testimonio. Exactamente, Ok. un testimonio. Entonces, todo esto es en cuanto al lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que pues la autoridad, ya que sea competente, ordene o llegue a una conclusión. Ok, pues básicamente eso es la cadena de custodia. Y Es es todo muy lo que se encuentra desde el importante, es muy principio importante. hasta el final. Fíjate que dentro de las carpetas de investigación, y no voy a decir de dónde, hay muchas deficiencias en cuanto a, está muy mermada su investigación, está muy deficiente. Y fíjate, a decir verdad, la cadena de custodia, si la omites, perdón por hacer tanto énfasis en No te esto, preocupes, pero, adelante. pero realmente si la omites estás literalmente perdido. Es más fácil para la defensa tumbarte un asunto, decir, entonces, porque aquí no hay cadena de custodia, se te fue el asunto. Se te fue el asunto. Ahí me están llamando. Se podría decir que es como el caso Selena, ¿Sí? que omitieron, o sea, en la cadena, supuesta cadena de custodia que deben de tener ahí en Estados Omitieron Unidos. varias cosas. Omitieron varias cosas, entonces de ahí pueden tumbar, pero pues no sabemos el sistema penal norteamericano, Sí, es ¿verdad? muy diferente, ¿eh? Pero ahorita dijimos como en un principio estamos más encaminados hacia lo mexicano. Ok, vamos a irnos con lo que es canalizar, Ok, ¿vale? perfecto. Canalizar es orientar, dirigir a las personas que lo requieren a las instituciones especializadas para su debida atención. Cuando un policía o alguna autoridad y es el primer respondiente, llega y te dice, ¿sabes qué? Es más, hoy me tocó eso. Hoy estaba afuera del instituto, no, del Centro de Justicia para las Mujeres, y llegó una señora con otra señora ya adultas. Y le empezaron a decir al guardia que estaba en la puerta, oye, pues es que hay dos personas que están ahí en mi casa, y que es mi casa, y me agrede, y que no sé qué. Y el custodio le dijo, ¿es que son custodios o qué son? Sí, Bueno, sí. la autoridad ahí competente de ahí de este instituto le empezó a explicar lo que tenía que hacer. Bueno, entonces es su casa, sí, bueno, entonces usted va a ir acá de este lado, va a presentar una denuncia. Eso es lo que se debe de hacer. Cualquier autoridad que esté, por ejemplo, en esta institución que Está yo fui, obligada. está obligada, y a mí se me hizo muy buena onda escuchar y ver eso. O sea, yo no lo he vivido. No te lo hubieras imaginado. No me lo imagino. Yo pensé, yo le iba a decir, pinche vato, ¿por qué no la o sea, dile, güey, pasa. Yo es más, me enojé al principio, le dije, ¿sabes qué? Güey, déjala pasar, tú no eres MP. Hasta que empecé a escuchar que le empezó a explicar todo eso. Dije, mira, qué chido, qué tal madre. Pues eso es canalizar. Excelente. No solamente es de que Y es por eso que el personal que está dentro de las autoridades, de las instituciones en general, Ujú. debe de estar bien capacitado. Ujú. Capacitado en el sentido de que para poder dar una buena canalización, una buena orientación, para tener ese tacto con para las tener personas. ese tacto con las personas, porque fíjate, me ha tocado ya, a lo mejor ponle tú como experiencia personal o como licenciada en Derecho, que nos
nos dicen, oye, discúlpame, bueno, cuando empiezas, Oiga, que lo ven a uno, pues sí, chiquito, y dices, ay, es que no sé todavía dónde es esto, y vas y preguntas, y ahí sales más norteado que dices, entonces, oye, ¿trabajas aquí o no trabajas aquí? Y ya después te das cuenta de que sí, dices, ok, qué deficiente. Y es ahí donde, bueno, yo con lo personal digo, me dejas mucho que decir. Exactamente. No hablo de una institución en lo particular, pero en general, o sea, sí digo, me dejas mucho que decir. O sea, porque si hay personas que sí saben, como te digo, o sea, yo Sí, no, claro. nunca me imaginé que este güey le dijera todo a esa señora. No, claro, que Pero hay sus unos- excepciones, que hay personas que te canalizan, que te orientan de una buena manera, y es ahí donde, desde el momento en el que, cómo trates a la persona. Recupera la fe en la humanidad. Sí, recuperas la fe, a veces la tienes bien perdida. Pero bueno, es aquí, como tú lo hiciste mención, que dentro de todo se debe hacer una denuncia. ¿Qué es una denuncia para las personas que no están a lo mejor muy contextualizados con este tema? Podemos decir que la denuncia es aquella comunicación que se va a realizar entre las personas y la autoridad correspondiente, que en este caso pues es la representación o cualquier fiscalía de cualquier estado. Fiscalía, policía municipal, policía vial. Exactamente. Es una PIT, denuncia que tú tienes que presentar. Exacto. Entonces, la persona a la autoridad le hace del conocimiento al Ministerio Público, que Exacto. es por eso te digo que es en fiscalía, es denuncia. Y en este caso de urgencia, pues puede ser cualquier agente de la policía, como tú lo dices. Pero en casos de urgencia. Ay, en casos de urgencia. Cualquier servidor público. No, obviamente porque que yo puedo sea ser servidor policial, público, ¿no? Exactamente. Espérame. Autoridad. Cualquier autoridad competente para poder realizar este tipo Sí, de... porque ser servidor público, pues ya abarcas varias cosas, Sí, cierto. Bueno, yo creo que nos hablas un poquito de los descubrimientos acerca de los indicios, de las evidencias, etcétera. Es una acción en la cual, derivado de una inspección de personas, objetos, lugares, se encuentran obviamente indicios. De esos indicios, ya teniendo la cadena de custodia, porque eso se mete a la cadena de custodia, estos pueden ser ya valorados por el MP y se convierten en evidencias. Porque obviamente si te vas a encontrar un chicle, te vas a encontrar, no es, esta es la evidencia, no, es un indicio. Ya, si eso le sirve al MP para poder formar una carpeta de investigación, ya lo convierte en evidencia. La inspección de personas, objetos, lugares, como te mencioné, instrumentos o productos relacionados con un probable hecho ilícito. Es un probable, porque como te digo, no sí, no todo... tienes nada seguro. Exactamente. Hasta que tú armes tu carpeta de investigación y sea una buena carpeta de investigación. Y ya sabes qué usar y qué no usar. Y qué no usar. Ahí es donde entramos nosotros. No, yo no, porque yo soy criminólogo, no soy criminalista. Pero ahí es donde entran los peritos en criminalista. Ok. ¿Vale? Bueno, es un buen dato. Bueno, dentro de todo esto, a su vez se tiene que hacer un dictamen. Exactamente. Que esta es en sí la opinión de un científico, pero esta ya es una opinión ya técnica, que esta se emite por escrito, Okay. Nunca, pues, obviamente verbalmente. No. Mira. Pero lo debe de hacer un perito o un experto de cualquier ciencia, arte, técnica o cualquier oficio, pero que sea experto. Mira, te voy a hacer bueno, te voy a contar una historia. Esta vez soy yo, hace algunos años, estuve ahí en fiscalía haciendo, bueno, sí, estaba de meritorio, ahí en fiscalía. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros hacíamos dictámenes, yo todavía no era perito, es más, ni había salido de la carrera todavía. Entonces, yo estaba en el área de campo. ¿Qué pasaba ahí? Pues nosotros... hubo una denuncia de tal lugar, o de personas, una denuncia de lesiones. Llegaba la persona con las lesiones, nosotros le tomábamos las fotos, la secuencia fotográfica, esa secuencia la pasábamos a la computadora y hacemos nuestro dictamen. Yo ahí, como todavía no tenía ni título, ni nada que ver, yo los hacía para las personas que estaban autorizados, que eran los peritos que ellos podían firmar. Entonces ahí ya nada más en tu dictamen, si es de lesiones, pues ya agregas obviamente tienes un oficio donde te pide el pedimento. Te piden el pedimento.
De ahí tú le respondes. Ahí es lo más aburrido de la carrera. La teoría. No, pues la plasmación de todo lo que tienes, de lo que te pidieron a ti. Ya haces tu informe, le agregas tus fotos y ya describes cada foto. Eso es lo que hace un perito en un dictamen, por ejemplo, como de lesiones. Ya puede ser un dictamen de peligrosidad, que sea un criminalista, un criminólogo. Y hay diferentes tipos de dictamen, hasta un toxicológico hay, pero ellos tienen que ser químicos. O sea, si hablamos de dictámenes, hay variedad, hay Sí. para todo. Hay para todo. Para todo. Y la cuestión es de que como todo lo hagas Bien. bien. Sí. Bueno, una de las cosas que es importante pues es el elemento probatorio, que aquí es toda evidencia que ya está elegida por las partes que van durante el proceso penal en virtud a una capacidad que se tiene que demostrar o en sí, lo que tú quieras demostrar, lo eliges y ya lo demuestras. Exactamente. O sea, de indicio se convierte en evidencia. Exactamente. Entonces, mira, con la recopilación de la evidencia, pues obviamente debe de haber una etiqueta. No, mira, sí tiene que haber, pero aquí es un proceso que tienes que llevar. Eso Sí. también lo hice. Por ejemplo, que nos llevaban no sé, un martillo que que lo quieren de evidencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que con una persona. Nos lo ponen a la vista el objeto ¿cómo se llama? A dictaminar. Entonces, el martillo lo ponemos aquí, sacamos nuestra camarita. Obviamente tiene que ser una cámara profesional. ¿Es semi o profesional, Lick? Profesional. Profesional, ya, de tiro profesional, de tantos, ¿cuánto? De 30 a 40 milímetros. De 33. De 33 para arriba. Porque también tiene especificaciones, o sea, no puedes llegar con tu iPhone 12 Pro Max y tomarle la foto. No, tiene que ser específicamente y eso está también... ¿Dónde está establecido eso, Lee? En manuales de actuación de la fiscalía. En los manuales de actuación de fiscalías. Bueno, tú ya teniendo tu objeto, le tomas secuencia fotográfica por los dos lados. Entonces ya cuando tienes tu secuencia así, normalito, sacas una bolsita o sacas bueno, ahí en fiscalía sacamos, si era un martillo, era un pedazo de cartón. Le hacemos unos hoyos con unos hinchos para que no se moviera tanto. Bueno, para que no se moviera. Entonces ya lo amarrábamos, lo envolvíamos y con una de esas planchitas con las que hacen las bolsitas de mota. Bueno, con la que, no sé, con la que hacen los churros de ahí del parque. Okay. Con la que lo sellan. Una selladora, perdón. No me acordaba. Lo sellas. Después de eso, con una cinta especial, sellas ese pedazo que acabas de sellar. Y eso se llama embalaje, empaquetado y embalaje. Ok. ¿Vale? Obviamente, terminando de hacer eso, le tienes que tomar otra secuencia fotográfica. Y de ahí ya le puedes presentar, ya le entregas con todo tu dictamen y el objeto ya embalado y empaquetado y todo al Ministerio Público. Ok. ¿Vale? Súper bien. Al almacén. No, o sea, yo no... El Ministerio Público no tiene contacto con los indicios. ¿Cómo? He vivido Todo este engañado, tiempo lo sí. hiciste mal. No, pues a mí me dice, oye, entrégaselo al LIC. Ah, bueno. Yo no sabía ni nada. Pues No, hablábamos de porque una contaminación. No, de no, evidencia. no, porque eso ya estaba embalado y empaquetado. O sea, ya no tenían contacto directo con lo que era el objeto a evaluar. Bueno, y tú le dabas, le decías, le entrego tal y tal cosa, Sí. te la recibía. Pues sí. Bueno, iban por Firmada. ellos. Sí, en la cadena de custodia. Precisamente. Exactamente. Hay muchas formas, Víctor. No, pues yo no sé, carnal. Yo nomás estaba haciendo lo que me decían, ¿no? desaparecer las cosas. Pero ese ya es otro tema. Exacto. Bueno, dentro de todo esto, bueno, podemos hacer mención ya un poquito más a grandes rasgos. Es un tema muy prolongado, ¿eh? Es Sí. un tema muy prolongado, es un protocolo un poquito extenso, pero no. O sea, para Es extenso, estarlo pero nosotros aquí desmenuzando poquito, o sea, de poquito en poquito, pues sí nos tardaríamos unos 3 programas, yo creo. Ay, güey. Pero bueno, dentro de lo importante que hay que mencionar es que, bueno, tú lo hiciste mención en un principio del informe homologado,
¿Qué es un informe homologado? Pues es aquel documento que te va a dar el primer respondiente, en donde va a registrar todas y cada una de las acciones que él ya realizó en el lugar de la investigación, y esta a toda vez la pone a disposición del Ministerio Público. La bitácora. Sí. Bitácora del capitán. Exactamente. ¿Qué es una localización? Aquí nosotros lo podemos más que nada mencionar como es aquella acción que va derivada a un pensamiento en cuanto al lugar de los hechos o del hallazgo, de un procesamiento. Ok, básicamente el primer respondiente sabe que la ubicación es tal. Uh-huh. Aquí se va a encontrar todo, carnal. Todo. Todo. ¿Te imaginas? Aquí pasó esto y ahí nada más, pero imagínate que pasó aquí, pero primero fue acá. Sí. Vámonos. No, sí hay situaciones. Fíjate, yo creo que es importante mencionar los niveles de contacto, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Quieren escucharlos? Adelante, acompáñenos. No, mira, son 3 niveles de contacto. Ok. Obviamente, primero, segundo. 1, 2 y 3. El primer contacto es una simple inmediación entre lo que es el primer respondiente y el individuo. Todo esto para efecto de que de la investigación o de la identificación o de alguna prevención. El segundo contacto que se realiza es toda ya la acción ya materializada por el policía primer respondiente, y que tiene como propósito la restricción temporal del ejercicio de un derecho, como lo puede ser la libertad de una persona. Obviamente son 48 horas, dependiendo. Si son las primeras, así es un delito tranquilo, normal, bueno. Es que, ¿cuándo se puede extenderle el tiempo para poder retener a una persona? Cuando hay detenido. O sea, está detenido, pero lo puede retener nada más 48 horas, tenía pensado. Pero se puede extender eso, ¿no? ¿No? O sea, nada más tienes 48 horas. Y dentro de las 48 horas, esta persona no se le encuentra algo con que vincularlo, se le tiene que liberar, ¿verdad? Sí. Ojo, así como la doctora de aquí de Durango. ¿De cuál? La doctora... La que acusaron de asesinato. Sí, la que acusaron de asesinato. Ah, sí, ya sé cuál. La doctora. La del paciente de COVID, ¿no? Sí, la que supuestamente desconectó de la máquina para que... Bueno, eso es otro programa. Otro episodio. Y por último, el tercer contacto es el de la detención. Ya todo esto se hace en un sentido estricto que va a realizar la policía como primer respondiente. Obviamente si se tiene un sospechoso ahí mismo, ¿no? Porque pues sí, no... si no tienes, pues ¿cómo? Es obvio, ¿no? Obviamente, la obviedad de las cosas. Háblanos un poquito acerca de lo que viene siendo el objeto en materia de delito. ¿El objeto en materia del delito? ¿Cuál es para fines ahora sí de la cadena de custodia? Pues básicamente es la cosa corpórea sobre la que recae la ejecución de la conducta. ¿Sí? Si todos entendimos eso, ¿no? ¿Tú qué entiendes por eso? Explícanos. Tú nos estás explicando. Te estoy preguntando a ti para saber qué opinas tú. Mira, realmente aquí estamos observando el objeto de la materia. Ajá. Para fines del delito. Todo va encaminado hacia la cadena de custodia. Uh-huh. ¿Por qué hacia la cadena de custodia? Porque es la cosa material, lo que tú te estás basando para poder tener una ejecución o para poder tener un planteamiento de la situación. Entonces encontramos una mancha de sangre. Eso es lo que nosotros vamos a enfocarnos para poder realizar la ejecución de la pena. Exactamente. En dado caso, si encontramos restos seminales en un examen, ¿cómo se llama el examen? Ginecológico, eso es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Para que nos quede más claro. Exactamente. A grandes rasgos. Sí, o sea, ya dependiendo de la situación del Bueno, del contexto en el que se estén visualizando las cosas, porque exactamente. Realmente pues es muy amplio, pero bueno, hay muchas otras más definiciones en las que nosotros nos podemos basar. Hay más definiciones que pues
no, por ahorita no acabaríamos en cuanto a decírselas. Ahorita no, joven. Pero vamos a dejar en la descripción Obviamente. del video el link donde pueden ustedes encontrar este protocolo nacional de actuación en cuanto al primer respondiente, para que, bueno, y no solo como licenciado en Derecho, como alguien, cualquier persona, pues Claro. es importante saberlo, porque pues no sabemos bajo qué situación nos podamos encontrar algún día. Entonces, pues más o menos tener una noción, No, como tener- en todo un Salirnos de la entendimiento básico. ignorancia, básicamente, o sea, ¿por qué? Porque aquí en México es muy prestado a que la ignorancia siempre se friega a las personas. La neta. Se las come. Se las comen fácil. O sea, hay personas que ni siquiera saben qué hacer, no saben cómo actuar, no saben ni qué, y valió queso por lo mismo, por la misma Sí. ignorancia. Entonces, Todo. como siempre aquí siempre los promovemos a ustedes, que estudien, que chequen ese tipo de información que la verdad es muy importante, muy satisfactoria de saber, y decir, mira, ya puedo saber este tipo de cosas, ya sé cómo actuar, ya sé qué no debo de hacer, para que todo salga bien y te salgan las cosas Pues perfectamente. bueno, igual no vas a poder actuar como autoridad, como No. nada, pero al menos saber qué hacer, qué no hacer, cómo actuar, hasta no sé, hasta qué decir realmente, porque a Ya veces está. vamos y abrimos la boca. Deja tú qué decir, o sea, básicamente si estás viendo una mala acción de alguna autoridad, recordarle, decirle, no, obviamente no te estamos dando esta información para que llegues, güey, es tu trabajo. Pues no, pero sí le puedes llamar la atención y diga, ¿sabe qué? Pues es que usted no está haciendo el protocolo adecuado. O sea, decir, ay, güey, ¿usted ves en el crimen? Obviamente. Ahí No. disculpen las autoridades si a veces llegan ahí personas y le dicen, oiga, pero es que lo vi en un programa. Pues sí. Lo escuché en Spotify, me dijeron que así no eran las cosas. No, yo creo que como todo bien encaminado a poder proporcionar un poquito de información que nos sirva a nosotros como personas, ya no como Información que cura. profesionistas, pero sí como personas en nuestra vida diaria. Exacto. Pues yo creo que aquí terminamos un poquito a grandes rasgos creo que se entendió cuál es la actuación que es Lo básico, realizar lo básico del primer respondiente. Exactamente. Claro, como se los menciono, siempre es un tema muy extenso. Bueno, no como se escucha, pero sí es un tema extenso. Es que hay pues, demasiadas es mucha definiciones. información, hay muchas definiciones. Exceso de información. Pues no exceso de información. No, es una cura. Pero- Saludos a un compa. Pero realmente es importante y aquí abajo vamos a dejar nosotros la descripción de ese link. Como nos es costumbre. Exactamente. Ay, aprovechando que hoy es viernes, hoy se publicó, como cada viernes, la película del fin de semana. Para que vayan a checarla, está muy interesante. No me acuerdo del nombre, la verdad. Pero nos pueden seguir. Como nos siguen en Instagram y en Facebook, ahí pueden encontrar la recomendación de esta semana. Excelente. Saludos. ¿Tienes saludos? No, me regañan. No, qué bueno porque Saludos te extiendo. saludos a todos los seguidores nada más. Sí, un saludo a todos los seguidores y Vamos a hacer hacerles mención. saber. Vamos a hacerles mención. A eso sí hay que reconocer. Ya casi tenemos 200 likes. No, 200 Seguidores. suscriptores Ah, en nuestro canal de YouTube. Nos escuchan casi 100 personas en Spotify y en Anchor. Tenemos público de casi 100 personas. En Facebook somos casi ya 500 Sí. likes. Somos Estaba fijando 460. precisamente, ¿vale? 460 y tantos seguidores y 421 likes. Todas esas personas que nos están apoyando. En Twitter no sé. En Twitter realmente desconocemos ahí porque no le sabemos. no le sabemos. Ahí yo nada más, ahí me sale en Anchor compartir el audio en Twitter. Sí, dale. Creo que nada más lo sigo yo. Para que me sigan en Twitter también. Que nunca lo uso, pero ahí está. Pero bueno, yo creo que en general los saludos. Obviamente. Como Sí. siempre lo hago, el agradecimiento a la producción, Claro. a nuestra producción. Hoy a Daniel Preciado, conductor. Saraí A Valles, Saraí. y esposa a del Leo. conductor. Pero no, el Aranza agradecimiento. también, Aranza y al obviamente, público en no, vivo. es que ese saludo es especial. Ok, a ver. Ese saludo es especial para mi doctora Aranza. Vámonos. Mi doctora, futura doctora de mi familia. Vámonos. Qué bueno. Saludo a la persona que lleva 3 semanas, ¿no? Ya. Ya 3 semanas, ¿cómo Público nos ha en vivo aguantado aquí. tanto? No sabemos cómo. Pero bueno, Víctor, un gusto estar contigo Igualmente. compartiendo este espacio. Esperemos que la información que les
que hoy les proporcionamos les haya servido de interés, les haya servido de algo en su vida diaria. Pero, y si no, también dudas, comentarios. Ya saben que aquí abajito. Ya saben, también síganos en nuestras redes sociales. Como en Facebook. Creo que en todas. Bueno, lo que uso más es Instagram o Facebook, pero pues estoy como Elisa Chávez. La tienen privado, se cotiza. Y pues bueno, ahí cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes. Si no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Escena del Crimen DGO, muy importante. Darle like si te gustó el video, sí. Darle like si te gustó este podcast también, porque recuerden que no solamente es video, es un podcast. Que nos sigan en Spotify, Anchor, en todas las plataformas que tenemos ahí disponibles este tipo de contenido. Y en todas nos encuentran como Escena del Crimen. DGO, muy importante. Es importante porque pues hay muchas escenas del crimen, pero como esta ninguna, DGO cariño, no. ¿ok? Pero bueno, gracias, Víctor. Gracias, Elisa. Un placer. Y pues bueno, les recordamos que esto es Escena del Crimen. Qué mamones, pero sí.